Entonces, sobre esa reforma tributaria, dice el ministro del Interior que son cínicos los que la critican y el presidente dice que eso es para los riquitos. Lo dice además con desprecio, lo dice además con desdén. Y cuando uno se pone a ver las cosas, Paula, Mauricio, subirle a la gasolina afecta a todo el mundo. Eso no solamente para los ricos, es también para los de la clase media, para los pobres, a todo el mundo. Subirle al entretenimiento afecta a todo el mundo. Subirle a lo que le quieren subir, a absolutamente todo, afecta a todo el mundo. O sea, esto no es una cosa para los ricos, se equivoca el gobierno de pe a pa. Esto es algo que va a afectar a todos los colombianos. Por eso es que en el Congreso dicen, mire, difícilmente esto va a pasar. No como lo quiere el gobierno, puede ser que le aprueben algunas cosas, pero no todo lo que quiere el gobierno. Pero es verdad, Giovanni, hay artículos dentro de esta propuesta de ley de financiamiento que independientemente de lo que dice el gobierno, cuando los estudia dice, bueno, pero aquí realmente sí se terminaría dando una afectación masiva a la gente independientemente del estrato, como el que usted estaba señalando, que es ese impuesto progresivo de la gasolina que empezaría en el 10, terminaría en el 19%. ¿Qué impacta más, díganme ustedes, no solamente a la cadena productiva, sino a la cotidianidad de la vida de las personas, que un incremento en el tema de la gasolina? Eso tiene un impacto masivo enorme. Por otro lado, también sigue insistiendo esta reforma tributaria, bueno, ley de financiamiento que termina siendo prácticamente que lo mismo, insistiendo en algo que se ha visto en tributarias anteriores, y es que no buscan aumentar la base gravable, sino presionar mucho más a las personas que ya tributan. Eso es complicado para la gente, pues que ya con lo que tiene está haciendo lo que puede. Pero lo que más me preocupa de todo esto es que he escuchado a muchos expertos que señalan que el tamaño del Estado hoy no se puede mantener ni siquiera con una nueva tributaria. Entonces uno se pregunta, ¿toda esta avalancha de impuestos para que no sea la solución tampoco? Claro, es que hay que arrancar por allí, hay que arrancar por el origen del problema. Yo coincido, y creo que tiene razón el presidente Petro cuando habla de los endeudamientos de gobiernos anteriores, especialmente el endeudamiento que se dio durante el gobierno anterior al del presidente Petro, el endeudamiento del presidente Iván Duque, pero bajo unas circunstancias excepcionales. Buena parte de ese endeudamiento fue forzado por las circunstancias asociadas con el COVID y la necesidad de atender una crisis social. Allí se subió la deuda de manera sustancial. Esa deuda la carga este gobierno y es parte de la explicación de por qué está descuadrado en sus finanzas públicas. Pero no es toda la explicación. Cuando uno revisa lo sucedido en los últimos 2 o 3 meses, el gobierno había presentado un documento por allá a mediados de junio que planteaba los parámetros y lineamientos de las finanzas públicas y que era descuadrado, pero no tan descuadrado. E incluso suponía que el presupuesto que se iba a presentar en este segundo semestre del año al Congreso iba a hacer reducciones en términos reales, que es en términos reales, reduciendo por debajo de la inflación esperada de varios rubros e incluso del monto total. Pues nada. Un presupuesto, ustedes se acordarán en uno de esos consejos de ministros televisados que de manera tan elegante se atraviesan en medio de la programación que ustedes también quieren ver, en uno de esos consejos de ministros el presidente Petro le dijo al ministro de Hacienda, ¿y qué es ese presupuesto? Cámbieme lo que ese presupuesto a mí no me sirve. Palabras que fueron escritas sobre piedra y que como el ministro decidió que él no podía controvertir, discutir, avanzar en conversaciones con el presidente, pues se fue y cambió el presupuesto. Resultado, hoy los gastos de operación del gobierno, los gastos de funcionamiento del gobierno crecen al 11% para el presupuesto del año entrante, más de 2 veces la inflación. Es decir, el gobierno no se está apretando el cinturón, el gobierno no está haciendo actos de austeridad, el gobierno no está reconociendo la gravedad de la situación. Pasa, eso sí, una reforma tributaria por 26 billones con las características que ya acaban de mencionar Giovanni y Paula, el IVA para la gasolina, para el ACPM, se va a incrementar costos en todas las cadenas de valor que se relacionan con el transporte, IVA para cosas que a mí personalmente pues no es que me duelan mucho, pero a mucha gente le duelen, que es la cerveza, que va a tener que pagar unos impuestos que va a aumentar en más del 50% su precio, el aguardiente, etcétera, etcétera, pero también el patrimonio, que quienes hoy pagan el patrimonio está por encima de 3.600 millones de pesos de patrimonio, puede ser que el presidente los llame los riquísimos,
pero que lo está bajando a 2.000 millones de pesos, que en casos de muchas familias constituyen el patrimonio que a base de deuda y a base de esfuerzos y todo han podido consolidar para una familia de clase media alta, que de repente, tácate, le termina cayendo un impuesto al patrimonio, más el aumento en el impuesto de renta. Creo yo, y coincido con Giovanni y Paula, que esto va a tener dificultades serias en el Congreso. Entonces uno dice, bueno, presentan un presupuesto récord para financiar con una reforma tributaria que no va a pasar. ¿Quién termina pagando los platos rotos? Más endeudamiento. ¿Quién termina pagando la deuda el día de mañana? Ustedes y nosotros.